Hola queridos amigos y hermanos, el día de hoy vengo entre ustedes otra vez para tener un tema bíblico acerca de que quedamos pendientes de que íbamos a estudiar acerca de Apocalipsis capítulo 17, el complemento de restauración de la herida mortal del sistema papal. Y antes de comenzar a darle inicio a este estudio, los invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dedicamos, Padre misericordioso, a hacer este maravilloso estudio, te pedimos que sea tu Espíritu Santo descendiendo desde el trono de la gracia, desde el lugar santísimo, y que seas tú obrando, Padre misericordioso, en nuestro cerebro, nuestro corazón y nuestra mente. Y si hay un prejuicio en nosotros, Padre misericordioso, en nuestras vidas, seas tú desarraigándolo, Padre misericordioso, de manera que tu palabra pueda ser predicada y entendida y obedecida, bendito Dios y Padre misericordioso. Te pedimos la compañía de tu Espíritu Santo, que sea nuestro director y nuestro maestro, y la de tus santos ángeles, rogándote el perdón de nuestros pecados y faltas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer en Proverbios capítulo 19 y 18 las siguientes palabras. 19 y 18. Proverbios capítulo, 29, 18. 29, 18 nos dice de la siguiente manera. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. O sea, sin profecía un pueblo se desenfrena. O sea, si dejamos de predicar la profecía en la iglesia adventista del séptimo día y dejamos de predicar la profecía, el pueblo se desenfrena, el que está dentro de la iglesia, y pues las personas que necesitan con el conocimiento de la verdad no lo van a tener. Por lo tanto, la iglesia adventista debe de seguir predicando la profecía dentro de la iglesia, porque se nos está olvidando predicarle a los miembros de iglesia profecía, y nosotros debemos de predicar la profecía dentro de la iglesia. Nosotros, el tema de nosotros, de la iglesia adventista, no tiene que ver con un mensaje únicamente Cristo nos ama. Sí, Cristo nos ama, porque nos ama, nos dice que debemos de estudiar la profecía, y eso es un versículo bíblico. Un pueblo sin profecía se desenfrena. Hoy en día la iglesia está desenfrenada porque no se predica la profecía, no se predica dentro de la iglesia. Por estos canales se predica, pero dentro de la iglesia no se predican estos mensajes, porque le hacemos más honor a las cosas y en requerimientos en la iglesia, una cosa y la otra, pero a la profecía no la enseñamos porque no damos tiempo para predicar la profecía. El tema profético se demora. Entonces, por eso, un poco, una horita y 10 minutos se puede hacer un tema bien especificado de la profecía. Por lo tanto, entonces dice la palabra de Dios que un pueblo sin profecía se desenfrena. Entonces, vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 17. Dice, vino entonces, vamos a leer Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra.
Entonces vamos a estudiar esta primera parte y luego seguiremos de Apocalipsis 6 al 18, 17, 6 al 18. Entonces, Babilonia la grande, la madre de la ramera. Babilonia la grande, Babilonia simbólica puede considerarse en cierto sentido como una representación de los sistemas religiosos apóstatas a través de la historia. Pero Babilonia la grande simboliza en un sentido especial a las religiones apóstatas que se unirán en el tiempo del fin. ¿En el qué? En el tiempo del fin. En el tiempo del fin se van a unir estos sistemas de Babilonia. ¿Se van a qué? Se van a unir estas religiones. Se van a unir y van a formar la imagen de la ¿qué? De la bestia. Van a formar la imagen de la bestia, juntamente con Estados Unidos, como ya lo habíamos estudiado. Entonces vemos que formarán una ¿qué? Una imagen. Esa imagen será formada ¿por quién? Por las religiones apóstatas en el tiempo del fin, que se unirán. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 nos dice de la siguiente manera. Otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis capítulo 16, 13 y el 14 nos dice de la siguiente manera. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 18, 24 nos dice de la siguiente manera. 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Dice Apocalipsis capítulo 10 y Apocalipsis 17, 18 nos dice de la siguiente manera. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces vemos claramente que en el Apocalipsis se llama a Babilonia simbólica la gran ciudad. Y en Apocalipsis 18, 18 nos dice muy claramente la palabra de Dios, y viendo el humo en Apocalipsis 18, 18, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo qué ciudad era semejante a esta gran ciudad. Entonces vemos que, pero ahora es llamada la grande, porque este capítulo trata más particularmente con el gran esfuerzo de Satanás para lograr la lealtad de la raza humana por medio de la religión. Babilonia la Grande es el nombre con el que la inspiración se refiere a la gran triple unión religiosa del papado, el protestantismo y el espiritismo. Entonces, el papado es una triple alianza del papado, del protestantismo y el espiritismo, del protestantismo apóstol. Entonces vemos claramente que Babilonia la van a conformar el papado, las religiones apóstatas, protestantismo apóstata y el espiritismo moderno. Apocalipsis capítulo 18, versículo 2 nos dice de la siguiente manera. Y clamó con potente voz, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, la palabra de Dios nos dice claramente esto. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 nos habla de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 16, versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. El versículo 16, el capítulo 16, 18 al 19 nos dice de la manera
de la siguiente manera. Apocalipsis 16, 18 al 19 nos dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto, un temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Apocalipsis 14:8 nos dice de la siguiente manera: otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. 18:2 nos dice: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la Babilonia, y se ha hecho guarida o habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En el conflicto de los siglos, página 642, nos habla de la siguiente manera. Conflicto de los siglos 642. Nos habla de la siguiente manera: merced a los 2 errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo, o sea, el protestantismo apóstata. Este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo, el espiritismo y el poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Como bien lo habíamos estudiado en el capítulo anterior de Apocalipsis 13:11, vemos claramente que la bestia de 2 cuernos le restaurará el poder ¿a quién? Y entonces habrá una triple alianza. Le restaurará el poder al papado. Entonces habrá una triple alianza. Entonces, cuando el protestantismo, que se denomina en los Estados Unidos, que allá fue donde se dio la libertad de conciencia religiosa, aparte del Estado, entonces van a hacer una imagen a la primera bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Entonces se formará una triple alianza. Entonces el protestantismo hará una alianza con el espiritismo y con Roma, con el papado, con el sistema papal. Entonces se formará esta triple alianza. Y entonces, ¿cuáles son los 2 errores capitales más fuertes de estos? Es la inmortalidad del alma, que es lo que predican, que el alma no muere. Eso después también lo vamos a estudiar, a dónde va el alma o a dónde van los muertos. Y el espiritismo, que hoy en día la gente, pues hay milagros de Dios, porque Dios hizo milagros, pero Dios va a haber milagros para el tiempo del fin también. Pero hoy en día la gente quiere milagros, y Dios y Satanás, aún Satanás va a hacer descender fuego del cielo y hará milagros. Y esto va a ser algo muy tremendo, porque tenemos que tener en cuenta cómo van a ser los milagros de Dios y cuáles son los milagros del enemigo. Y por eso también lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, Daniel 4:30 nos dice de la siguiente manera. En Daniel capítulo 4, versículo 30 nos dice de la siguiente manera. Daniel capítulo 4, versículo 30. El capítulo 4, versículo 30 nos dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Dice el rey. Entonces Babilonia, este rey Nabucodonosor era un rey altivo, y Babilonia viene a ser la Babilonia para este tiempo. Entonces, Zacarías capítulo 10, versículo 10, 2 y 3 nos dice de la siguiente manera: porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo
vaga como oveja y sufre porque no tiene pastor. Hoy en día los milagros y todas las cosas son engañosas y los feligreses andan como ovejas que no tienen pastor. Contra los pastores, dice el Señor, o sea, los pastores tienen una gran responsabilidad. Ellos creen que esto es un juego y que pueden hablar lo que quieran y decir mentiras pero la responsabilidad de un pastor es grande. Por eso los pastores deben de poner cuidado y verdaderamente predicar el mensaje como debe ser, porque va a venir cosas tremendas para los pastores mentirosos. Dice, contra los pastores se ha encendido mi enojo, dice el Señor, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, a la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de horno en la guerra. Entonces vemos claramente que esto es algo que Dios dice que a los feligreses los va a ayudar, pero los pastores, porque verdaderamente los feligreses a veces no estudian y no se enfocan en lo que es la palabra de Dios y son engañados. Pero los pastores que dicen estudiar la palabra, y por ejemplo como esta triple alianza, el espiritismo, el protestantismo apóstata y el papado, dicen estudiar la Biblia, pero enseñan ¿qué? Cosas que no se deben. Y dice, Zacarías 11, 3 al 9. Vamos a leer este texto, también habla cosa tremenda. Mire lo que dice aquí. 11, 3 al 9 dice, voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada, estruendo de rugido de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Así ha dicho Jehová, y a lo que dice, así ha dicho Jehová, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. O sea, los pastores hoy en día no tienen por culpables. Ellos cogen a las ovejas y les dicen mentiras para que les lleven de todo y entonces ellos creen que así pueden pastorear un rebaño. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová, porque aquí yo entregaré los hombres cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, el uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas, y destruí a 3 pastores en un mes, o sea, 3 pastores en un mes, eso va a ser un periodo de tiempo corto. Entonces dice que va a destruir a quienes, al protestantismo apóstata y a los pastores y a los que siguen a estos pastores, al romanismo, o sea, a la Iglesia Católica Romana, o sea, al sistema, y a los que siguen el sistema y que no se quieren arrepentir, y al espiritismo, 3 pastores que están haciendo en este mundo todo lo que quieren, pero dice Dios que va a destruir a estos 3 pastores, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí, porque eso, estas personas aborrecen, o estos sistemas aborrecen ¿a quién? Hablamos de los sistemas porque no hablamos de las personas, o sea, de los feligreses. Hablamos de los ¿qué? De los sistemas. Y claro que si los feligreses siguen, después de decirle la verdad, pues también, pues Dios va a tener que destruir, no porque los odie, sino porque Él va a terminar con el pecado y los pecadores. Y dije, no os apesantaré, esto también lo vamos a seguir estudiando. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda, dice el Señor, y la que quedare, que cada una coma la carne de su compañero. Entonces vemos claramente que Dios le manda este mensaje a los pastores, para que los pastores pongan cuidado, es que eso no es únicamente que obrar el sueldito y todo esto y las cosas, sino que pongan cuidado cómo apacientan las ovejas. Pastores adventistas, tengamos cuidado cómo apacentamos verdaderamente las ovejas en nuestros rediles, en nuestras iglesias. Hay que darles profecía. Un pueblo sin profecía se desenfrena. Y nosotros somos el pueblo de la profecía porque hemos estudiado. El fundador del historicismo es Cristo y viene la historia desde el capítulo de Daniel, capítulo 2. Y miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Esto lo encontramos en Testimonios para el Ministro. La luz que Daniel recibió
de Dios fue dada especialmente para estos postreros días. Las visiones que él tuvo junto a las riberas del Ulaí y del Hidekel, los ríos Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento. Predicho pronto, lo que están los sucesos predichos tendrán pronto cumplimiento y pronto ocurrirán. Entonces vemos claramente que esto es lo que nosotros tenemos que estudiar. Dice, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completa y distinta, y van a verdaderamente a mirar distintamente. Esto está en Testimonios para los Ministros, capítulo 3. Entonces vemos claramente que Dios tiene una contienda con los pastores porque se han apartado de la ¿qué? De la verdad. Y pues lógico que ya con los tres, el espiritismo, el protestantismo apóstata y el romanismo, pues dice muy claramente y destruiría a esos tres pastores, o sea, a esos pastores del rebaño los va a destruir. Y los de la iglesia adventista del séptimo día, pues que también se olviden de predicar la profecía y no quieran seguir el mensaje, pues también tendrán parte, porque aún de la iglesia adventista, si no verdaderamente lo hacemos lo que debe de hacerse, pues nos vamos a perder. Tenemos que predicar la verdad y vivir el evangelio. El nombre Babilonia se refiere a las organizaciones y a sus dirigentes, no tanto a sus miembros. Por eso yo le digo, hablamos de los sistemas, no hablamos de los miembros, porque los miembros, como al igual como yo era, como lo he dicho, yo era católico romano y estaba siendo engañado, pero al estudiar Daniel y Apocalipsis, al estudiar las profecías, al estudiar la Biblia, me encontré con todo esto y yo por eso hoy no quiero engañar a nadie, quiero decirle la verdad. A veces puede ser que la verdad de decirle que estos sistemas están engañando puede doler, pero es mejor decirle la verdad y que les duela y que se les despierte el cerebro, el corazón y la mente por escudriñar la palabra de Dios y verdaderamente encuentren el camino de la salvación, como lo pude encontrar yo a través de su santa palabra, a través de la Biblia y del espíritu de profecía, los cuales son llamados. ¿Cómo son llamados los miembros de la iglesia, de las iglesias en donde estaba Babilonia? Ellos son llamados, Apocalipsis capítulo 17, versículo 2 dice, con los cuales han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de ¿qué? De su fornicación. Apocalipsis 17:1 dice de la siguiente manera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Cómo son llamados los feligreses? Son llamados muchas aguas, como lo dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Me digo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que la ramera o estos sistemas están sentados. O sea, el espiritismo, ¿a quién busca? Engañar a los seres humanos. El romanismo, ¿a quién ha engañado? A los seres humanos. El protestantismo apóstata, que enseñando falsas doctrinas, ¿a quién ha engañado? A los feligreses. Y por eso los feligreses, Dios está buscando a esos feligreses en todas las iglesias para que verdaderamente no sigan siendo más engañados, porque esto va a ser destruido. Entonces no quiere que los verdaderos hijos de Dios que están en las diferentes iglesias sean destruidos. Entonces vemos claramente los moradores de la tierra. Dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 2. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Dice, con los cuales han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. O sea, ellos se han engordado con el vino, o sea, con las doctrinas falsas. 17:8 dice de la siguiente manera, y la bestia que has visto, o sea, la bestia que era y no es, o sea, el sistema papal, está para subir del abismo, que es el sistema papal, y ir a perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es. ¿Por qué? Y será, porque ellos verán que están perdidos, pero cuando ya vean que están perdidos, va a ser demasiado tarde. Por eso, a este mensaje es que debemos de creer hoy, no después. Entonces, miramos claramente. Debemos de creer en este momento este mensaje. Por eso, tenemos pendientes del canal Adventista Sana Doctrina, porque aquí se va a predicar la sana doctrina. Inscríbase en el canal, denle un like,
busquen los temas de este canal que se está subiendo. Hay varios temas ya que hablan acerca de cómo debe ser la preparación. Y vamos a seguir, porque como le he dicho, el tema de la doctrina adventista del séptimo día es muy extenso y explicado y bien comprendido. Debemos de verdaderamente entenderlo tal como debe de ser. Entonces, ¿qué significa madre de las rameras? Como ya se notar, Babilonia la Grande incluye al protestantismo apóstata en el tiempo que aquí se considera. Por lo tanto, las hijas de esta madre son las diversas organizaciones religiosas que se componen en el protestantismo apóstata. Entonces vemos claramente que las religiones, o sea, esta madre, dice Apocalipsis capítulo 5, 17:5, y en su frente un nombre escrito: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la ¿qué? De la tierra. Entonces vemos claramente que ella, si es una madre, yo no he visto una madre que no tenga hijos. Para ser madre tiene que ser tener hijos. Entonces vemos que esta madre tiene hijas. ¿Y quiénes son las hijas? Aquellas que se han ido de la casa brava, pero se van con el retrato de su madre, recordándose de ella, y vuelven otra vez a la casa. Y eso es lo que están haciendo hoy en día las religiones, volviendo otra vez aquí a Roma. ¿Y por cómo? A través de las enseñanzas. Y vamos a mirar algunas enseñanzas que dan los sistemas religiosos. Abominaciones y de las inmundicias de su fornicación, o actos inmundos, es decir, la suciedad que es su fornicación. El oro del cáliz engañará a los seres humanos en cuanto a la naturaleza de su contenido. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8 dice: y otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el versículo 2 del capítulo 18 dice: y clamó con potente voz diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y el versículo 3: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Entonces vamos a mirar en Ezequiel capítulo 8. Ezequiel capítulo 8, acerca de esto. Ezequiel capítulo 8. Acerca de esto, en el capítulo 18, versículo 12, dice: y me dijo: hijo de hombre, va a mirar que son palabras abominables. ¿Has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en su cámara, pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová, ha abandonado la tierra? ¿Qué hace Babilonia? Lleva imágenes, lleva de todo, hombres pintados, mujeres pintadas, en imágenes y todo esto, y dice que las adoren. Eso hace Babilonia, porque ha abolido el mandamiento de las imágenes. Y dice: y me dijo hombre, ¿has visto las cosas que estos hacen? Y me dijo después, en el versículo 13: vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí, sentadas endechando Tamuz. Ya hemos estudiado acerca de Tamuz, que dice que nació el 25 de diciembre, no fue Jesús, sino ¿quién? Tamuz. Y estas iglesias, las hijas, también siguen celebrando ¿qué? Estas festividades navideñas, que no se le hacen a Jesús, sino ¿a quién? A Tamuz. Ahí, como le digo, tengo un tema subido en este canal donde habla acerca de esto, y es el cambio de los tiempos. Lean, mírenlo para que vean ese mensaje. Y dice: y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol, y postrándose decía al oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre, a Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que me han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para instarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Entonces vemos que Babilonia enseña que debemos de adorar el domingo, ¿el día de qué? Del sol. Entonces vemos que esos son doctrinas adulteradas. Y en esos puntos de doctrina es que se van a ¿qué? A dar ellos.
Entonces vamos a mirar qué nos dice también Levíticos capítulo 18, versículo 22. Levíticos 18, versículo 22. Nos habla de esto. Levíticos 18, 22. 18, 22 dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. 20:13 de Levítico nos dice de la siguiente manera: 20:13. Si alguno durmiere con 20:13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. ¿Qué ha hecho? Como le he dicho, en Estados Unidos no son 7 jueces católicos, sino 6 jueces católicos. Y estos ya son 9 jueces. Entonces, estos 6 jueces, estos 9 jueces, que 6 son católicos, entonces han dicho y adhieron que el matrimonio gay, y vemos que hoy en día se predica y casan, y dicen a los jueces y a los pastores y de las iglesias y los curas que deben de casar a quienes, a los hombres gay, y hemos visto matrimonios de mujeres con mujeres y de hombres con mujeres, de hombres con hombres. ¿Dónde se dio esto? En los Estados Unidos de Norteamérica. Como vemos claramente, la palabra de Dios nos está hablando de esto. Ahora, si las personas se arrepienten de todas estas cosas, Dios les perdona, porque se ha visto también que hay hombres que son así y se arrepienten y viven como hombres y no son bisexuales ni nada de esas cosas, sino que verdaderamente andan en el camino de quién, de Dios. Y los homosexuales, hay homosexuales o personas de este ramo que han oído la palabra de Dios y se han convertido y hoy son hombres. O hay mujeres que también han oído la palabra de Dios y ya siguen siendo mujeres. Por eso la palabra de Dios transforma, cambia al ser humano. Cuando verdaderamente expresamos o queremos arrepentirnos y aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, Apocalipsis, entonces vemos muy claramente Deuteronomios capítulo 7, 25 al 26. Nos habla de las imágenes. Deuteronomios capítulo 7, 25 al 26. Deuteronomios 27. Deuteronomios 27. Deuteronomios 7, 25 al 26. Deuteronomios 7, 25 al 26, al 27. 7, 25 al 26 dice de la siguiente manera: las esculturas de dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. No traerás esas abominaciones a tu casa, para que no sean anatema. Del todo las aborrecerás y las abominarás, porque es anatema. Entonces, ¿qué hace la iglesia tradicional católica romana? Lleva a las iglesias o a las catedrales y los trae de Roma, la mercadería de allá, y le echa la bendición el Papa y dice: esto fue bendecido por el Papa, y cuestan una millonada y se las venden aquí a los católicos romanos y van y los llevan. Pero esto es una ¿qué? Abominación. Por eso, hermanos, las imágenes hay que sacarlas de los hogares, hay que sacarlas de los lugares, porque esto es una abominación. Y Dios dice que nosotros no debemos llevar esas imágenes a las casas, porque vuelven la casa abominable ante Dios. Entonces, por eso la palabra de Dios es muy clara en lo que nos está hablando. Miremos otra cosa que también, por ejemplo, Deuteronomios 25, versículo 2, versículo 22:5. 22:5 dice de la siguiente manera: 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque esa abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que esto que hace. Entonces, aquí hablamos de las normas cristianas. Las iglesias no enseñan a vestir al hombre como hombre y a la mujer como mujer. Esto otra vez en otra oportunidad lo vamos a estudiar, pero vemos que estos son doctrinas que se enseñan y que no son abominables. O sea, hay personas que hoy en día no están borrachas de tomar vino. Hay unos que, por ejemplo, los evangélicos, la mayoría no toman vino. Otros dicen que sí pueden tomar, pero no se debe tomar. Pero entonces los que enseñamos que no se debe tomar vino,
Hay unos que no están borrachos, ebrios de cerveza o de aguardiente, pero están ebrios con las doctrinas de ¿quién? De Babilonia. Y muchas personas dicen que salen de Babilonia, pero Babilonia no sale de ellos. Entonces vemos que vienen a las iglesias trayendo todas estas, ¿qué? Estas creencias, y que Dios no va a rechazar a nadie por esto. Miremos también lo que dice Isaías capítulo 66, Isaías 66, 17. Isaías 66, 17. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 66, versículo 17. Dice de la siguiente manera: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. O sea, aquí estamos hablando también de la reforma pro salud. Nosotros tenemos un mensaje que es de la reforma pro salud o las normas cristianas y cómo debemos de alimentarnos, qué debemos de comer. Aquí dice que no debemos de comer este animal de cerdo. Después vamos a profundizar más en eso. Ni debemos de comer ratón, ni nada de esas cosas, porque eso es abominación. O sea, en muchas iglesias no enseñan verdaderamente a los hijos de Dios a alimentar su cuerpo, a vivir una vida cristiana. La iglesia adventista enseña esto, aunque se está olvidando de esto, porque también está abrazando un mensaje que evangélico, ecuménico en la iglesia. Pero Dios tiene hombres que lo está levantando para que se predique la verdad. Amén. Esto es, entonces vemos que en la página 645 de Conflicto de los Siglos nos habla de lo siguiente: merced a los dos errores capitales de la inmortalidad del alma y de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la fase del espiritismo, crea un lazo de simpatía con Roma. O sea, el domingo crea un lazo de simpatía ¿con quién? Con Roma. Y lo otro con el espiritismo, o sea, los protestantes de los Estados Unidos. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano, santificando ¿cuál día? El domingo. Bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos y la conciencia, obligando a quienes, a los seres humanos, a que guardemos un día que no es el que se debe guardar. Entonces, estas son las doctrinas que dice que están enseñando ¿quién? Babilonia. La inmortalidad del alma y el domingo, como día de oración, y el espiritismo. Todo esto se van a unir para hacer una alianza, para unirse con el gobierno, para poder ¿qué? Perseguir al pueblo de Dios. Entonces vemos claramente que Apocalipsis capítulo 17, versículo 6 en adelante, miremos lo que nos sigue diciendo. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con grande asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Y yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y la bestia que era y has visto era y no está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia para que se cumplan hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Nosotros venimos estudiando desde Daniel capítulo 2 esta profecía.
Y vemos claramente que aquí nos habla de esta alianza, o de esto que nos habla Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La mujer es la iglesia, o la iglesia que la conforman tanto las iglesias protestantes como la iglesia romana. Pero la bestia verdaderamente es la iglesia ¿qué? Romana, o el sistema. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice, y en Apocalipsis 17, 2 y 3 nos dice de la siguiente manera: con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra han embriagado con el vino del furor de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice de la siguiente manera, y Apocalipsis 17, 6 dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrada con grande asombro. Entonces vemos claramente que esta alianza, o esto que se va a formar, esta simiente que se une otra vez, como pasó en Daniel capítulo 2, se vuelve a unir en este último tiempo. La simiente, o sea, la iglesia, se une ¿con quién? Con el Estado. Entonces las iglesias protestantes de los Estados Unidos y la iglesia tradicional católica romana, el sistema, y el espiritismo, y todo esto se van a unir para conformar una simiente que se une con el gobierno, o sea, con el Estado. Entonces vemos claramente que esto lo vimos en Daniel capítulo 2. Y dice que va y vio a la mujer ebria de la sangre de los mártires. Esta alianza va a ser desde el tiempo que se llama el pequeño tiempo de angustia, porque esto es en el tiempo de las plagas también. Entonces, desde el tiempo de angustia va a ser perseguido ¿qué? El pueblo de ¿quién? De Dios. ¿Va a ser qué? Perseguido el pueblo de Dios. Dice de la siguiente manera: muchos serán ejecutados. Lo mejor que podemos hacer es estar en estrecha comunión con Dios. Y si Él quiere permitir que seamos mártires por causa de la verdad, esto puede ser el medio de traer a muchos a las verdades. ¿Por qué esto sucedió en la Edad Media? En Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10 nos dice de la siguiente manera. 6, 9 y 10 dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron, el versículo 11, vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Esto ocurrió en la Edad Media. Recordemos que hubo una matanza, murieron muchos cristianos desde el año 538 hasta 1798, cuando le propinó la herida mortal al sistema papal. Hubieron muchos muertos en hogueras, matados de todas maneras, por los leones, por todo. Entonces vemos claramente que estas personas clamaban, estas almas clamaban, y Dios les dio vestiduras blancas y dije: descansen hasta que se unan a ustedes los que van a ser muertos como ustedes. Entonces vemos claramente que estos muertos son los que habla de esta última ¿qué? Persecución que va a haber. Muchas personas dicen que para este último tiempo o esta persecución no va a haber muerte, pero sí va a haber muerte, porque se llama el pequeño tiempo de angustia. El otro es el angustia de Jacob, que es cuando caen las 7 últimas plagas, y ahí no va a haber muerte para el pueblo de Dios. Pero para el pueblo de Dios, en este pequeño tiempo de angustia sí va a haber muerte, va a haber encarcelamiento por esta misma unión que se va a hacer, que sigue desde el pequeño tiempo de angustia y pasa por el tiempo de la gran tribulación. Entonces dice muy claramente: muchos serán encarcelados, muchos para salvar sus vidas huirán tanto de las grandes ciudades como de las poblaciones pequeñas, y muchos serán mártires por causa de Cristo, al permanecer firmes en favor de la verdad. Tenemos delante de nosotros las perspectivas de una lucha larga, con riesgo de encarcelamiento, pérdida de los bienes y aún de la vida misma por defender la ley de ¿quién? De Dios. Entonces vemos claramente que esto se va ¿qué? A volver a ¿qué? A repetir. Entonces la palabra de Dios dice muy claramente, en la palabra de Dios dice:
Las 7 cabezas son 7 montes, sobre la que, sobre la cual se sienta la que, la ramera. Entonces dice Apocalipsis 17:10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure ¿qué? Breve tiempo. Entonces, vamos a estudiar, o vamos a mirar, que ya lo hemos visto a través de la historia y a través de Daniel capítulo 2, los 5 reinos que han caído. Entonces, nosotros somos historicistas y vamos de donde nació la historia. ¿Dónde nació la historia? ¿Dónde venimos con esto? Desde el capítulo 2 de Daniel, cuando Dios le mostró a Nabucodonosor una imagen que él se le borró el sueño, pero que Daniel se lo interpretó y tenía la cabeza de oro, los pechos y brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y los pies en parte de hierro y en parte de barro ¿qué? Cocido. Y leímos que estas profecías tienen o vuelven para el tiempo del fin. Daniel capítulo 2 viene hasta el tiempo de ¿qué? Hasta el tiempo del fin. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice, ante semejante testimonio, esto está en Conflicto de los Siglos, página 390, ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio de Apocalipsis nos lleva a las profecías de Daniel y ambos libros contienen enseñanzas de suma importancia dadas por Dios a los hombres acerca de los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. Entonces, los 5 comienzan. 5 han caído. Babilonia, la cabeza de oro. Pechos y brazos de plata, cayó. Los reinos de los medos y los persas. Los muslos de bronce, el vientre y los muslos, el reino de Grecia. Las piernas de hierro, el imperio romano. El imperio romano se divide en 10 fracciones. En 10 fracciones. ¿Quiénes son esas 10 fracciones? Francia, Gran Bretaña, Alemania, Suiza, Italia, España, Portugal, o los ostrogodos que fueron destruidos, los vándalos que fueron destruidos y los érulos que fueron destruidos. Estas fueron las 10 naciones que salieron ¿de quién? De el Imperio Romano, que son los anglosajones, los francos, los alemanes, los borgoñeses, los lombardos, los visigodos, los ostrogodos, los suevos, los vándalos, los érulos. Estas fueron las 10 tribus bárbaras. Y que derrotaron a 3 y se unieron para poder que subiera ¿quién? El papado. Entonces, quinto reino que cayó, quinto imperio que cayó, el imperio ¿de quién? Del romanismo. O sea, la herida mortal. ¿La herida qué? Mortal, el sistema papal. Cayó, pero está con una herida, pero va a volver a resurgir. Y eso es lo que está mostrando Apocalipsis capítulo 17. Entonces, uno es Estados Unidos. Estados Unidos. Pero la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero subía de la tierra en lugar de derribar a otras potencias para establecer la nación así representada debe subir en territorio hasta entonces desocupado y crecer gradualmente y pacíficamente. No podía pues subir entre las naciones populosas y belicosas del viejo mundo, ese mar turbulento de pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Hay que buscarla en el continente occidental, o sea, hay que buscarla en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es la segunda bestia que le va a restaurar ¿a quién? Entonces, uno es, porque la palabra de Dios dice muy claramente, y son 7 reyes, 5 han caído. Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Cayeron con una herida. ¿Con una qué? Con una herida. Entonces vemos claramente que esto sufrió esta herida. Entonces, ¿Roma qué? Papal.
Roma papal. Uno es Estados Unidos, que es la potencia mundial en este momento. Uno es. Y entonces dice muy claramente, 5 han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Quién es este último reino? ¿Quién es este último reino? Miremos lo que dice. Muchas personas dicen que no se podrán unir, pero la profecía no dice que no se podrán unir. Dice, la profecía de Daniel capítulo 2 no declara específicamente que no podrá haber una unión transitoria de varios elementos por medio de la fuerza de las armas o de una dominación política. Sin embargo, afirma que si se intentase o se lograse formar tal unión, las naciones que la integrasen no se fusionarían orgánicamente y continuarían sus recelos mutuos y hostiles. Una federación formada sobre tal fundamento está condenada a la ruina. El éxito pasajero de algún dictador o de alguna nación no debe señalarse como el fracaso de la profecía de Daniel. Al fin, Satanás podrá formar una unión transitoria de todas las naciones, como lo dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reinos que aún no han recibido ¿qué? Reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con ¿quién? Con la bestia. Y el versículo, y dice, estos tienen, el versículo 13, y estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? A la bestia. Y dice el versículo 10, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estas aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y lo quemarán con fuego. Entonces, ¿quién es en la séptima cabeza? Estos 10 ¿qué? Reinos, la unión de todos los reinos. Porque en Estados Unidos se va a dar la ley del domingo. Pero como le he dicho, o sea, cuando en Estados Unidos se decreta una ley, todo el mundo la ¿qué? Todos los otros reinos de Europa, de América, todos copian lo que dice ¿quién? Estados ¿qué? Unidos. Cuando el COVID-19 se dieron que cerraran las fronteras en Estados Unidos, todo el mundo cerró fronteras. Porque es la potencia. Y lo que se diga en Estados Unidos se cumple ¿por quién? Por todo el planeta Tierra. Entonces vemos claramente que esta totalidad, o sea, es un reino totalitario. ¿Es un reino qué? Totalitario. O sea, las 10 naciones o los 10 reinos es un reino totalitario. Entonces son los 10 reinos, porque si vamos a mirar, los 10 reinos fueron destruidos 10 de la estatua de Daniel. Fueron destruidos 3, los Érus, los bandos, los Tragodos. Estos 10 reinos que todavía no han recibido, no será destruido ninguno, sino que ellos aborrecerán ¿a quién? A la ramera. Entonces la palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 de la siguiente manera. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, e ir ¿a quién? A perdición. Y los moradores de la tierra, en cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Entonces vemos que era en la Edad Media cuando ¿qué? Persiguió ¿a quién? Al pueblo. En el año 538 hasta 1798. Ahí era. No es en la herida mortal. Y será el octavo. Porque la palabra de Dios dice, y la bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Hay un reino que todavía no ha recibido reino. O sea, los 10 reinos. O sea, el reino totalitario de todos los países del mundo terráqueo que se unirán ¿con quién? Con Estados Unidos y se unirán con la bestia. Y entonces dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 ¿qué? Y 10 cuernos. Entonces vemos que estos 10 cuernos
que se ven acá es los que todavía falta, dice que recibirán por una hora. ¿Por una qué? Por una hora. ¿Qué quiere decir? Por un pequeño periodo de qué? De tiempo. Entonces, como vemos, Estados Unidos debe mucho dinero a la deuda externa. ¿Debe mucho qué? Mucho dinero. La deuda de Estados Unidos para este tiempo 2024, en los datos del Departamento de los Tesoros, indican que se ubica en 34.5 billones de dólares en el 19 de abril del 2024. O sea que él está endeudado, es uno de los países más endeudados. Y entonces cuando las naciones enteras entren en quiebra, con Estados Unidos y todos, entonces el poder religioso del sistema papal entrará a ayudar, pero tendrán que establecer estas leyes, inclusive también con el sistema que las religiones principales de los Estados Unidos, el protestantismo apóstata, pedirá el apoyo al sistema gubernamental y entonces se dará esta unión. Y entonces la bestia, los 10 reinos, la bestia, la segunda bestia de Apocalipsis de Estados Unidos, se unirán con las religiones y todo, y le entregarán todo este dominio ¿a quién? Al papado. Entonces el papado volverá ¿a qué? A cabalgar. Ese será el octavo, porque montará otra vez y volverá a unirse con el gobierno, y él será el que dirigirá toda la cuestión para poder perseguir a los que no se adapten a las normas y al domingo y a los dogmas que ellos porque ellos se van a unir en puntos de ¿qué? De doctrina. Y dice Apocalipsis capítulo 13, versículos 16 y 17. Y hacía Apocalipsis capítulo 3, 16 y 17 dice muy claramente. Dice, Apocalipsis capítulo 16 y 17 dice, 13, 16 y 17. Y hacía que a todos los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Entonces vemos claramente que esto es lo que se viene. Entonces vemos que al fin Satanás podrá formar una unión transitoria de todas las naciones, como lo dice Apocalipsis capítulo 17, 12 al 18. Y Apocalipsis 16, versículo 14, que nos dice de la siguiente manera. 16, 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, pero en la página Conflicto de los Siglos, página 682, nos dice de la siguiente manera. Conflicto de los siglos. ...682 dice... El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el mismo ¿qué? Por el mismo Cristo. Entonces vemos claramente que Satanás se dará por el mismo ¿qué? Por el mismo Cristo. Y entonces vemos claramente que esto es lo que va a suceder. Satanás también va a entrar ¿en qué? En el campo de batalla, al final del ¿qué? De los tiempos. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice de que estos 5 que han caído es Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma imperial, Roma papal, uno es Estados Unidos. La 7ª cabeza son los 10 reinos que aún no han recibido, pero que reinarán por un poco tiempo, una hora. Eso quiere decir poco tiempo. Y entregarán, dice aquí, y estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿A la qué? A la bestia. ¿A la bestia de qué? De Apocalipsis capítulo 13.
Entonces volvamos otra vez a Daniel. Daniel capítulo 2 nos dice de la siguiente manera. Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículos 43 en adelante dice: y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortado una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. O sea, Apocalipsis 17 se fusiona con Daniel capítulo 2. En los días de estos reyes, Dios levantará su ¿qué? Su reino. ¿Cuál es el reino que falta? El reino de Cristo. ¿Quieres tú participar de ese reino? Apártate del pecado. Apártate de las falsas doctrinas. Deja de adorar el domingo y adora el día que el Señor dio, el sábado. Es el día de Dios. Y por eso es que esto se va a dar una persecución. ¿Por día de qué? De adoración. El día de oración que sacó el Señor es esto. Y entonces los que reciban la marca de la bestia, dice Apocalipsis 14:9, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea que los que reciben la marca de la bestia es el domingo. Debemos de apartarnos de este sistema y verdaderamente adorar en el día que Dios dio. Este tema es para que tú reflexiones, para que reflexionemos y guardemos el día del Señor. Esto viene. Si te ha gustado este tema, suscríbete al canal. Si te ha gustado este tema, dale un like. Compártalo con todos. Si, como lo he dicho, si tú quieres a tus familiares, si tú quieres a tus amigos, a tu padre, a tu madre, si quieres verdaderamente iglesia adventista al mundo, como dice hacerlo y decir que amas a tu prójimo, predícale la verdad, háblale de esto que está por ocurrir. La bestia está para subir del abismo, está para resucitar de la muerte. Y esto se está cocinando, como se dice. Entonces, yo les invito a que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios. Y ahora que se ha desarrollado este tema, bien, Padre misericordioso, te pedimos, Señor, que tú ilumines la mente, los corazones, el cerebro de las personas para que puedan entender este tema. Y que ellos puedan, Señor, investigar también en la historia que esto es lo que va a ocurrir. Y que tú les ayudes, Señor, y te pido para ellos que los bendigas con empleo, que los bendigas con salud, que los bendigas de toda bendición espiritual, para que ellos puedan prepararse para cuando tú vengas, Señor, podamos decir: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Darnos, Señor, la fuerza y el poder para poder seguir predicando este evangelio. Y, Señor, ayuda a todas las personas a que tomen una decisión correcta para ti, porque para esto son nuestros temas, para que tomen una decisión correcta por ti, Señor, para que nos arrepintamos y nos preparemos para el reino de los cielos. Te pedimos que perdones nuestros pecados y faltas, no porque nosotros hayamos méritos, sino en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén.